Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Este viernes es 17 de julio. El 17 de julio no celebra la Iglesia en su calendario litúrgico general la fiesta de ningún santo. Sin embargo, en el calendario de mi diócesis sí se celebra con particular alegría una fiesta de dos mártires, las santas Justa y Rufina, que son patronas de la ciudad de Sevilla. ¿Quiénes fueron? Pues son dos jóvenes mártires que vivieron probablemente a finales del siglo III en la antigua Hispalis. La tradición la sitúa viviendo en el arrabal, el antiguo arrabal de Triana, al otro lado del río. Allí parece que ayudaban a su padre en el oficio de alfarero. Eran posiblemente muchachas sencillas, trabajadoras, y eran profundamente creyentes. El Evangelio llegó muy pronto a estas tierras. Según la tradición, daban mucha limosna a los pobres y compartían lo que tenían con las pobres que acudían a su caridad. Parece también que vivieron su vida cotidiana con fidelidad, además de con caridad y con mucha oración. Cuando llegaron en la ciudad las fiestas paganas en honor de la diosa Venus, pasaban, era la costumbre, por las calles pidiendo a los vecinos limosnas para sufragar los gastos del culto y de la fiesta a la diosa. Cuando les pidieron a ellas se negaron a colaborar con una limosna a este culto pagano. En venganza la multitud les rompió los cacharros de cerámica, de arcilla que vendían. Y más tarde ellas derribaron la estatua de la diosa, la imagen que estaba en un pedestal. Y eso provocó no ya solo la ira de la muchedumbre, sino un arresto, seguido de un proceso, y torturas y encarcelamiento. Según la tradición, Justa murió agotada por las penalidades en la cárcel. Pero Rufina fue echada a las fieras. Y parece que las fieras no la tocaron y entonces se mandó que fuera decapitada. Desde hace siglos la Iglesia sevillana las venera como patronas. Es muy frecuente la representación de las santas, una a cada lado de la torre de la Giralda, sosteniéndola, según la tradición y la piedad popular. En el terremoto de Lisboa, ellas impidieron que cayera la torre de la Giralda. Es hoy para nosotros, para todos, un modelo de fortaleza en la adversidad en plena juventud.
dispuestas a derramar su sangre antes de dejarse arrastrar por ese ambiente pagano, como fue el culto a la diosa Venus, que estaba lleno de sensualidad, etc. Pues hoy también hace falta que muchos cristianos con firmeza, con fortaleza, pues no se dejen seducir por ese estilo de vida hedonista y sensual. Vamos entonces nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio es según San Mateo. Volvemos a la lectura continuada. Hoy empezando el capítulo 12, los versículos 1 al 8 que dicen así. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa, quiero misericordia y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pues meditamos este texto en diálogo con el Señor, a quien invocamos diciéndole, Señor Jesús, hoy contemplamos en el Evangelio cómo un sábado atravesaste un sembrado en compañía de tus discípulos. Cómo ellos sintieron hambre. No se trataba de un capricho, no se trataba de una comodidad. Tenían necesidad de alimentarse, se encontraban fatigados y hambrientos. Y el Evangelio, Señor, nunca oculta esa humanidad necesitada, frágil, de quienes te seguían. También nosotros, Señor, experimentamos muchas hambres, y no solo hambre de pan material. Experimentamos a veces hambre de descanso, porque nos sentimos profundamente fatigados. Hambres de comprensión, de no ser juzgados y ser aceptados tal como somos. Hambre de cariño, Señor, hambre de esperanza, y en el fondo y debajo de todas esas hambres, el hambre de Dios, Señor. Tú conoces todas esas necesidades y las conoces incluso antes de que nosotros podamos o sepamos expresarlas. Y los discípulos arrancan algunas espigas y las comen mientras caminan. La ley permitía hacerlo a los pobres, siempre que no se utilizara la hoz para hacer una siega, eso sería un robo, siempre que no se pretendiera cosechar. Era una muestra de la misericordia de Dios establecida en la ley para proteger a los pobres, a los que tenían necesidad. Sin embargo, Señor, aquel día los fariseos no se fijaron en el hambre de tus discípulos, no tuvieron entrañas de misericordia como Dios, nuestro Padre, las tuvo cuando dispuso aquello en la ley. Solamente se fijan en la aparente infracción de una norma que prohibía trabajar en sábado. Y resulta que arrancar algunas espigas, eso lo consideran los estrictos fariseos una forma de cegar y sacarles
los granos a la espiga es una forma de trillar. Por tanto, ellos se quedan en que han infringido la ley. Señor, también nosotros corremos el peligro de fijarnos antes en el reglamento, en la letra de la ley, antes que en la persona concreta que tenemos delante. Señor, tú nos descargas de esa tarea sumamente difícil que es juzgar. Te reservas el juicio, Señor, porque tú penetras el corazón de los hombres, conoces sus más profundas intenciones. Por tanto, tú solo, Señor, puedes juzgar. Pero nosotros, Señor, con mucha frecuencia, sin conocer las circunstancias, porque no leemos en el corazón de las gentes, juzgamos. Nos parece evidente lo que vemos desde fuera y ya absolutizamos lo que nos dicen nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos. Sacamos conjeturas acerca de estas impresiones y con muchísima frecuencia nos equivocamos. Sí vemos la exterioridad, pero no conocemos el sufrimiento, la necesidad o el cansancio que puede esconderse detrás de una acción que objetivamente, según la ley, puede ser reprobable. Señor Jesús, hoy te pedimos que nos enseñes a mirar con tus ojos, porque tus ojos, Señor, nunca se quedan en las apariencias, sino que penetran hasta el corazón, descubren lo que solo tú puedes conocer. Señor, no pretendemos tener esa mirada interior, nos basta tener una mirada de bondad, de compasión y de misericordia, para acoger al pecador o incluso para suspender el juicio y dejarlo, Señor, en tus manos, porque a nosotros no nos corresponde juzgar, pero sí nos corresponde amar y ayudar. Señor Jesús, tú respondes a aquellos escribas, fariseos que te acosaban, recordándoles un episodio en la vida de David. Cuando huía perseguido por Saúl, sintió hambre y junto con sus compañeros acudió a aquel sacerdote y que les dio pues de los panes de la proposición, unos panes que se presentaban ante el Señor en un gesto de culto. Eran panes consagrados a Dios. Solo podrían comerlo después los sacerdotes. Pero aquella escena del primer libro de Samuel manifiesta que incluso un mandamiento de la ley de Moisés, una prescripción, debe entenderse siempre a la luz del bien de las personas. Y el alimentarse y el comer es algo querido por Dios. Y nosotros pedimos el pan nuestro de cada día, y Dios nos lo otorga de muchas maneras. La ley nunca se da para destruir al hombre, sino para conducirlo a la vida. Por eso, Señor, tú recordarías que no se había hecho el hombre para la ley, sino la ley para el hombre. Después, Señor, les recordaste a tus enemigos que los sacerdotes en el templo trabajaban, incluso el sábado. Había ciertos oficios que debían desempeñarse en el sábado y en el templo se trabajaba. Y sin embargo, no quebrantaban la ley, ese descanso sabático. Con ellos, Señor, les enseñas que el verdadero culto consiste en hacer la voluntad de Dios. El sábado había sido instituido para acercar a los hombres a Dios. Dejar
el trabajo a un lado para poder pensar más en Dios, escuchar su palabra, rezar. Pero el sábado, como toda la ley, no se había instituido para convertirse en una carga insoportable que olvidara incluso aquello que Dios permitía ordinariamente cualquier día. Además, lo que Dios más ama, fuera del Hijo único, el Verbo, es la persona humana. Todo el universo ha sido creado para el hombre. Por tanto, es imposible que Dios diera sus leyes en contra del bien de las personas. Y entonces Jesús pronunciaste esta importante frase que tuvo que dejar absolutamente desconcertados en un primer momento a quienes la escucharon y después seguramente profundamente escandalizados. Dijiste, Señor, aquí hay uno que es más que el templo. El templo de Jerusalén era el lugar más santo de Israel. Era el signo visible de la presencia de Dios en medio del pueblo. Era el lugar donde habitaba la gloria de Dios, donde Él escuchaba las oraciones de su pueblo, donde recibía las ofrendas, las primicias. Pero ahora tú vienes a revelar que esa presencia de Dios en el templo ya no está encerrada entre aquellos muros de piedra. Tú vienes a reivindicarte como el verdadero templo de Dios, el lugar donde Dios habita realmente y plenamente entre los hombres, el lugar donde Él quiere ser adorado y servido en tu persona, adorable Señor. Allí, en ti, en tu corazón, todos nosotros podemos encontrarnos con el Padre Jesús. Señor Jesús, también nosotros podemos caer en el peligro de reducir nuestra vida cristiana a prácticas externas, pero vacías de contenido, prácticas que se viven desde un cumplimiento minucioso, pero no desde el corazón y el sentido común. A continuación, Señor, recordaste unas palabras del profeta Oseas. Quiero misericordia y no sacrificio. Tú, Señor, con estas palabras no manifiestas que rechaces el culto a Dios, que implicaba las ofrendas, los sacrificios. No lo rechazas. Lo que rechazas es el culto vacío, separado de la misericordia. El Padre quiere corazones que estén dispuestos a amar, a perdonar, a comprender, a ayudar, a no juzgar. Sin esa misericordia, incluso las prácticas religiosas más hermosas, pues pueden quedar totalmente vacías por dentro y convertirse simplemente en costumbres o ritos humanos. Señor, líbranos de esa religión vivida desde el egoísmo o desde la soberbia, incapaz de conmoverse ante el sufrimiento ajeno. Que nunca utilicemos tu nombre, Señor, para condenar con dureza a los demás. Danos, Señor, un corazón semejante al tuyo, capaz de unir la verdad con la caridad y la fidelidad con la comprensión y la justicia con la misericordia. Señor, es hermoso ver cómo tú defiendes a tus discípulos. No te quedas callado cuando son acusados injustamente. Tú conoces la rectitud de intención de los tuyos y por tanto sales inmediatamente en su defensa. También, Señor, nosotros necesitamos experimentar que tú eres nuestro defensor. Cuando somos malinterpretados, cuando nuestras buenas intenciones son juzgadas de manera precipitada o malévola, cuando experimentamos la incomprensión de los que nos rodean, Señor, entonces sale nuestra defensa
consuélanos en la tribulación. El Evangelio Jesús concluye con una afirmación de gran profundidad. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Solo tú, Señor, solo Dios podía ser Señor del sábado, porque fue Dios quien lo estableció desde el comienzo de la creación. Al pronunciar esas palabras, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, tú estás, por tanto, revelando de una forma discreta tu identidad divina. No eres solamente un maestro que interpreta la ley, eres el mismo Dios que dio la ley y que ahora nos descubre su sentido definitivo. Nos das la interpretación auténtica, lo que Dios ha querido hacer y decir con la ley. Señor, permite que nosotros no vivamos esclavizados por normas, preocupaciones, exigencias sociales que terminan quitándonos la paz o incluso arrastrándonos al mal. Enséñanos, Señor, a descansar en ti. Así como tus discípulos encontraron alimento caminando a tu lado, haz que nosotros también, Señor, descubramos que el verdadero alimento de nuestra vida eres tú mismo, porque tú eres el pan vivo bajado del cielo. Y como anunciaste, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Señor Jesús, haznos comprender que la misericordia no es debilidad, sino que es la forma más excelsa del amor. Solo quien ama de verdad sabe comprender y levantar al caído y no hacer leña del árbol caído. Que nuestras comunidades cristianas, que nuestra iglesia y todas las comunidades de la iglesia sean lugares donde las personas encuentren acogida y verdad, caridad, esperanza, lugares que le reflejen el corazón misericordioso que tú nos revelaste en este Evangelio. Y ahora te pedimos también, Señor, algo que nos importa mucho a nosotros, los que diariamente o con frecuencia escuchamos palabra y vida. Enséñanos, Señor, a leer toda la Sagrada Escritura como tú la lees. Los fariseos conocían perfectamente la letra de la ley, pero no habían captado su espíritu. Danos la gracia de acercarnos cada día a tu palabra con humildad, dejando que sea ella la que transforme nuestro corazón y no utilizándola nunca para justificar la dureza de nuestro corazón o nuestros propios prejuicios. Que el Señor os colme de sus bendiciones en este día y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.